hermano en Cristo Jesús, paz a ti. Te invito a que desde tu hogar o el lugar en el que te encuentres nos acompañes a alabar a nuestro Dios. Vengo a ti, hoy Señor, a rendir mi corazón. Yo quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Yo quiero más de ti. Dame más de ti. Bendito Señor. Dame más de ti. Quiero más de ti. Vengo a ti, hoy Señor, a rendir mi corazón. Yo quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Yo quiero más de ti. Dame más de ti. Bendito Señor. Dame más de ti. Quiero más. Quiero más de ti. Amén. Vamos a presentar este culto delante de nuestro Dios. Buen Dios y Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos, Señor. Muchas gracias, Padre, por la vida que nos das, por todos tus cuidados, Señor, por todas tus bendiciones. Y gracias, Padre, porque nos permites congregarnos una vez más a través de este medio, Señor. Te pedimos de tu bendición en esta tarde, Señor, y que tú recibas estas alabanzas, estos cantos que habremos de entonar a ti, Señor. Bendice a cada integrante de este ministerio, Señor, y a cada uno de los hermanos que se han conectado para acompañarnos y gozarse también, Señor, alabándote. Te pedimos estos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice el Salmo 9 en su verso 1 y 2. Quiero alabarte, Señor, con todo el corazón y cantar todas tus maravillas. Quiero alegrarme y regocijarme en ti y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Nuestro Dios, hermanos, es digno de suprema alabanza. Y si es tu deseo regocijarte en Él en esta tarde, exaltemos juntos su nombre.
A ti sea honor y poder, digno, digno eres tú. Recibe adoración, Señor. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, digno, digno eres tú. Recibe adoración, digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, digno, digno eres tú. Recibe adoración, Señor. Digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, digno, digno eres tú. Recibe adoración, digno, digno. A ti sea honor y poder, digno, digno eres tú. Recibe adoración, Señor. Amén. Y la letra del siguiente canto inicia con una petición. Dice: abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. Y la manera en que podemos verle, dice el Salmo 119 en el verso 18, es a través de su ley. Entonemos este canto para que Él derrame su amor y poder sobre nosotros y contemplemos las maravillas de sus enseñanzas. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor
de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Amén. Y es precisamente a través de su palabra, de la palabra de Dios, que Él quiere fortalecernos y quiere perfeccionarnos. Cantemos a ese Dios de toda gracia. Quiero que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber que ayuda tendré. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Amén. Vamos a ir preparando nuestros corazones para escuchar el mensaje que en esta tarde el Señor tiene para nosotros. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna os perfeccione y afirme, fortalezca y
los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. 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 Y amén. Amén. Vamos a orar por el mensaje de esta tarde juntamente con nuestro hermano Jafet. Buen Dios y Padre nuestro que habitas en las alturas de los cielos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta hora, dándote muchas gracias porque tú has sido con nosotros, Señor, a lo largo de este día, como lo pedíamos, Señor, desde la mañana. Has estado en la vida de cada uno de nosotros y nos permites deleitarnos y gozarnos, Señor, en las alabanzas a tu nombre. Pero, Señor, ha llegado también un momento muy importante que es el nutrir nuestro ser, nuestro espíritu con tu palabra. Queremos, Señor, que vengas a estar con nosotros, que tu palabra infunda aliento, Señor, a nuestra vida, que venga a refrescar nuestra alma. Te agradecemos, Señor, porque tú ya has escogido a un siervo que nos ha de hablar en esta tarde y te pedimos bendición para su vida. Te pedimos que pueda ser usado como ese instrumento tuyo y que todo lo que diga, Señor, sea palabra tuya. Cualquier exhortación, Señor, cualquier enseñanza a nuestras vidas, seas tú por medio de él. Ven a estar con nosotros, Señor, y abre nuestro corazón y nuestra mente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Recibimos a nuestro hermano Uriel Alarcón.
Hace aproximadamente 15 días vimos ese hermoso mensaje que nos hablaba nuestro hermano pastor, nuestro hermano Israel, acerca de el grande milagro que hace nuestro Señor Jesucristo con aquella pequeña. Hace 8 días veíamos la restauración de ese siervo de Dios, mis hermanos, que actuó conforme al corazón de Dios, de acuerdo después del proceso de restauración. Y hoy corresponde, mis hermanos, a cada uno de nosotros el poder reflexionar, el poder concluir en este proceso de restauración en nuestras vidas. Y les invito por favor que abra su Biblia en el profeta Jeremías, capítulo 18. Este va a ser nuestro texto base. Jeremías, capítulo 18, versículo del 1 al 4. Y el título de este mensaje, mis hermanos, en esta tarde es Mejores que antes. Y dice así la palabra de nuestro Dios, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Entonces Jeremías dice: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre una rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Un mensaje, mis hermanos, muy hermoso, con un simbolismo muy interesante que Dios le revela al profeta Jeremías. Y posteriormente, como Jeremías es un profeta, tiene que hablar el nombre de Dios y dárselo al pueblo de Israel para que tenga una enseñanza, mis hermanos. Y primeramente podemos identificar en este relato, mis hermanos, un alfarero. Y el alfarero, ¿quién es? Es Dios. Dios es el alfarero que con sus manos ocupa el barro. En aquellos tiempos, mis hermanos, antes de iniciar el proceso de crear, de formar esa vasija, primeramente el alfarero tenía que amasar esa arcilla, ese barro con los pies, para posteriormente ponerlo en una rueda circular. Abajo también existía una rueda circular y estas estaban ligadas a un palito que estaba verticalmente, y entonces con el pie el alfarero le iba dando vuelta a la rueda, se iba girando, y entonces él con las manos, con una mano izquierda le iba dando forma a la vasija, y con la mano derecha la iba perfeccionando. Y entonces decíamos que el alfarero es Dios y nosotros somos el barro. Y les voy a poner un ejemplo. Imaginemos que este es la vasija. Esta es la vasija ya terminada después de que el alfarero le dio ese proceso, después de que la puso en el fuego y tuvo esa cocción, ¿verdad? Para que tuviera esa dureza. Y entonces, mis hermanos, la pregunta que yo les puedo hacer en esta tarde es: ¿el alfarero conoce las fortalezas de esta vasija o de esta taza? ¿Sí? Porque él desde un principio escogió el tipo, la calidad del barro. Desde un principio se dio cuenta el tiempo que tenía que dar de cocción en el lugar donde ponía fuego para que esta vasija se cocinara, ¿verdad? Conocía las fortalezas porque puede resistir grandes temperaturas, pero también conoce sus debilidades, ¿sí? Y una de las grandes debilidades en aquellos tiempos de la alfarería oriental era de que era muy frágil. Era muy barata, era más barata que los utensilios de bronce, pero era muy frágil.
Dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 6, que cuando los jóvenes iban a traer agua en una vasija, en un cántaro, entonces los jóvenes iban y se dirigían hacia el pozo o hacia el lugar de nacimiento del agua, iban, llevaban su vasija y entonces descuidadamente azotaban la vasija en el suelo y se rompía. Era muy frágil y es una realidad. Las vasijas, mis hermanos, son muy frágiles. Y la fragilidad es una característica que tiende a romperse o a agrietarse. Como lo vemos aquí en esta, dijimos que imagináramos que era una vasija, una taza, ¿verdad? Y esa fragilidad, mis hermanos, y ese agrietamiento, decíamos que es un simbolismo, ¿sí? Un simbolismo, y decíamos que nosotros éramos las ¿qué? Primero éramos el barro y posteriormente Él nos hizo vasijas, ¿no es así? Y en esas vasijas, mis hermanos, cuando un agente externo, por ejemplo, a esta taza, yo agarro un martillo y le pego, se rompe. Un agente externo, por ejemplo, unas manos descuidadas que lo dejan caer al piso y se rompe. Si el simbolismo, mis hermanos, es que nosotros somos esas vasijas, existe un agente externo que ha sido la pandemia, que ha venido a agrietarnos, que ha venido, mis hermanos, a lastimarnos, que ha venido, se podría decir, que hasta a rompernos. Y mi pregunta sería, mis hermanos, ¿qué tanto ha agrietado o qué tanto ha roto la pandemia nuestra vida? ¿Qué tanto? Si, por ejemplo, consideramos algún área de nuestra vida y una de ellas es el matrimonio, ¿existirán grietas en nuestro matrimonio, mis hermanos? En el año 2020, hace un año aproximadamente, como por febrero, marzo, inició la pandemia. Entonces muchas dependencias se vieron en la necesidad de cerrar. Una de ellas fue el registro civil. El registro civil, mis hermanos, cierra sus puertas y aproximadamente en septiembre del 2020 las vuelve a abrir. Y entonces en la ciudad de Jalapa este registro civil, mis hermanos, apenas abriendo, y van dos parejas que se quieren casar, que quieren unir su vida en matrimonio y bueno, van al registro civil, pero van tres parejas que se quieren divorciar, ¿sí? No era lo mismo, mis hermanos, que el esposo o la esposa se levantaran temprano y se fueran a trabajar, llegaran en la tarde y bueno, no hubiera mucha comunicación y pues no existía una relación muy cercana, pero pues estaban tranquilos. Pero en la pandemia, mis hermanos, estar todo el tiempo con el esposo, estar todo el tiempo con la esposa, estar todo el tiempo con los hijos, crea un ambiente difícil. Un ambiente en donde si no tenemos una buena comunicación, en donde tenemos diferencias, tenemos diferentes formas de pensar, en donde cada uno tiene diferente carácter, cada uno tiene diferente temperamento, y aunado a ello, mis hermanos, si llega en el hogar la crisis económica, imagínense el ambiente que se crea en ese hogar. Un ambiente que lo podemos considerar hasta un ambiente tóxico, ¿sí? Y eso, mis hermanos, esta pandemia viene a romper, viene a agrietar, mis hermanos, esa área de nuestra vida, en nuestro matrimonio, ¿sí? Vino a agrietar también, lo vemos aquí, vino a agrietar también nuestra economía. Cada uno de nosotros sabemos que hubo recorte de personal. Cada uno de nosotros sabemos que el comercio, que la industria, la construcción, todos aquellos emprendedores colapsaron grandemente, mis hermanos. Y no dudo, mis hermanos, que algunos miembros de nuestra iglesia, algunos conocidos, algunos familiares, perdieron el empleo. Y posiblemente hasta ahorita no lo pueden obtener.
Algunos comerciantes, mis hermanos, en las ventas demasiado bajas, pues no es redituable, ¿verdad? Y entonces ante este problema, ante este agrietamiento, provoca preocupación, desesperación, crisis alimentaria, insomnio, problemas muy graves en nuestra vida. Vino a agrietar también nuestra salud, porque sabemos, mis hermanos, que contagios en amigos, en familiares, en vecinos y hasta en nosotros mismos, hasta nuestra persona, mis hermanos, ha venido a afectar esa pandemia a nuestra salud, provocando sufrimiento, provocando miedo, provocando tristeza, provocando pobreza. ¿Y qué hay de la crisis emocional, mis hermanos? En donde en la mañana hablábamos acerca de la enfermedad del siglo, de la depresión, de la falta de reflexión, de la ansiedad, de la desesperación, mis hermanos. Y por último, mis hermanos, la espiritualidad. Un alejamiento de Dios, una insensibilidad, mis hermanos, al congregarnos, al conectarnos, una vida nuevamente llena de pecado, una vida que nos conduce a nuestra antigua vida, a lo que hacíamos antes. Nos damos cuenta, mis hermanos, que es una realidad. Esta situación ha venido a agrietar esa vasija y posiblemente ha venido hasta romper esa vasija. Para que exista una plenitud, mis hermanos, muchas veces consideramos que debemos de estar completos, que debemos de estar íntegros, que debemos de tener una totalidad, mis hermanos. Y si estamos agrietados, es necesario tener una ¿qué? Una restauración. Y en el proceso de restauración, mis hermanos, hay dos mentalidades. Hay una mentalidad de algunos mexicanos o de la mayoría de los mexicanos, ¿verdad? Que si yo, por ejemplo, veo esta vasija agrietada, que ya no tiene su orejita, que ya tiene un pedacito roto, ¿qué es lo que hace la mayoría de mexicanos, mis hermanos? Sinceramente, lo tiramos a la basura, ¿no es así? Porque consideramos que ya no le podemos dar uso, consideramos que se ve feo, consideramos que pues ya no sirve, consideramos que pues para nosotros sería más difícil el repararlos y si lo volvemos a reparar no va a cumplir la función en su totalidad. Entonces lo que hacemos es tirarlo. ¿Cuál es la mentalidad del oriental, mis hermanos? ¿Cuál es la mentalidad del japonés? Me llamó mucho la atención una técnica muy especial, es un arte de los japoneses y esta se llama kintsugi. Y el kintsugi, mis hermanos, tiene una vasija también, la pueden ver aquí, y esta vasija también está rota, también está fracturada. Pero el oriental, mis hermanos, no la tira a la basura. ¿Sabe qué es lo que hace? La restaura. Y no simplemente la restaura, mis hermanos, con un simple pegamento, sino que esas grietas, ¿verdad?, las resana con oro. ¿Y cuál es el significado de esta técnica, mis hermanos? Enfatizar, mis hermanos, que las grietas, el rompimiento que sufrió esta vasija, ¿verdad?, este objeto, no busca el de ocultar esas grietas, sino el de enaltecer y embellecer las grietas. Nuevamente le digo, mis hermanos, el objetivo es enaltecer y embellecer las grietas. O sea que si esa vasija tenía un valor, ahora tiene un valor mucho más grande. Me llamó la atención el alfarero. Decíamos que
el alfarero empieza a moldear esa vasija. Y entonces, por algún descuido que el alfarero se le llegase a caer la vasija, se le llegase a romper, ¿usted cree que la va a tirar a la basura? No. Lo que hace el alfarero es que con los pedacitos de esa vasija, en la tarde van los niños a su negocio, en donde él está creando esas vasijas, y entonces los niños agarran esa pedacería de vasija, ¿sí? Y el alfarero en ese pedacito de vasija les da unas brasas, y los niños se van bien contentos con esas brasas a llevárselas a sus padres para que con esas brasas puedan hacer fuego y calentar el hogar, encender el fuego en su hogar. En otras ocasiones, la pedacería de la alfarería, de la vasija, lo que hacen es ocuparlas como cucharas. Y en otras ocasiones, si no está muy deteriorada, los ocupan como vasos o pocillos, no sé cómo le llamen, como jarros para tomar agua. Pero no, el alfarero no desecha la vasija ya rota. Y en esta tarde, mis hermanos, yo quiero preguntarles, ¿qué mentalidad tiene nuestro Creador? ¿Como la de algunos mexicanos? Todos ya estaríamos tirados, ¿no? Porque en algún momento nos hemos agrietado, sinceramente, porque en algún momento nos hemos roto. No, mis hermanos, la mentalidad de nuestro Dios es la de restaurarnos. Y en ese proceso de restauración es cuando yo enfatizo el tema de no ser iguales, sino de ser mejores, mis hermanos. El Señor quiere restaurar nuestra vida, es cierto, quiere arreglarla, quiere que nosotros estemos plenos, que seamos seres íntegros, pero el Señor quiere que nosotros lleguemos más allá, mis hermanos, que seamos mejores. ¿De qué forma? El Señor, al rellenar esas grietas que nosotros tenemos en nuestra vida, ¿sabe con qué las rellena? Con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el Señor en cada uno de nosotros encuentra un valor mucho más grande. ¿Por qué? Porque en cada uno de nosotros, ¿qué está viendo? La sangre de su Hijo amado, ¿no es así? Y entonces en nosotros, mis hermanos, está la responsabilidad no de ser iguales, sino de ser mejores, porque hemos sido restaurados gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros demeritamos ese grande privilegio, mis hermanos, no estamos siendo mejores. Y les voy a explicar, mis hermanos, cómo es que podemos ser mejores. Y uno de ellos fue el apóstol Pablo. Dice la carta de Gálatas capítulo 1, versículo 13, habla acerca del ministerio de Pablo, mis hermanos. ¿Quién fue Pablo? Fue un hombre increíble, un hombre con un conocimiento que muchos quisiésemos tener, ese grande conocimiento, un ímpetu, una capacidad, mis hermanos, para realizar las cosas de una manera, podría decir, sobrenatural. Y dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. A pesar de esa grande capacidad que tenía el apóstol Pablo, mis hermanos, era una vasija agrietada. ¿Por qué? Porque no estaba con los buenos, no estaba con el evangelio de Jesucristo, estaba en contra del evangelio de Jesucristo. Cuando él tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, es restaurado. Y no únicamente es restaurado, sino que su vida, mis hermanos, tiene un propósito. Y ese propósito es de enaltecer y embellecer el nombre de Dios. El apóstol Pablo, mis hermanos, ahora no va a ser igual, va a ser
mejor. ¿De qué manera? Dice Gálatas capítulo 1, 23 al 24. Dice: solamente oí decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Aquel hombre capaz, mis hermanos, aquel hombre con un grande conocimiento, ahora lo que perseguía, ahora lo que lo anuncia, ahora lo predica, mis hermanos, ahora lo vive. Y yo les decía que el apóstol Pablo no es igual sino mejor. ¿Por qué? Porque a través de ese testimonio que daba el apóstol Pablo a todas las personas, ¿qué era lo que hacía la gente? ¿Qué dice? Y toda la gente alababa el nombre de Dios por su vida, por la vida del apóstol Pablo. Hace aproximadamente, mis hermanos, 50 años, la vida de mi suegro era de un alcohólico, una persona que ganaba su dinero y al poco ratito lo veían en la cantina, y no únicamente lo hacía un día, sino día tras día, tras día, tras día. Nos mencionaba a su familia que cuando lo veían daba lástima, daba tristeza, porque estaba todo sucio, todo borracho, era muy agresivo, muy grosero. Después de que mi suegro recibe el evangelio, que fue aproximadamente hace 20 años, desde ese momento mi suegro decide no tomar ni una sola gota de alcohol. Estamos nuevamente en el proceso, mis hermanos, una vasija agrietada en mi suegro, una persona alcohólica, ¿verdad?, en su vida. Ahora Dios lo restaura, y no únicamente va a restaurar su vida, sino que la va a embellecer y la va a enaltecer. ¿De qué forma? De la forma es que cuando mi suegro iba a los Alcohólicos Anónimos, con toda autoridad, con mucha experiencia, podía contarle su vida, su vivencia y las consecuencias que podría acarrear una vida de alcoholismo. Entonces, sin duda alguna, mis hermanos, muchos jóvenes que estaban en ese proceso de adicción, que vivían esa adicción, fueron bendecidos por aquel hombre. Entonces podemos comprender que no únicamente Dios restauró su vida, sino la enalteció y la embelleció. ¿A qué grado? A que muchas personas alaban y bendicen el nombre de Dios por la vida de aquel hombre. El Señor, mis hermanos, quiere restaurar nuestro matrimonio. Un matrimonio, mis hermanos, en el cual muchas veces podrían decir la gente: ese es el que le pegaba a su mujer, ese es el que se estaba divorciando, ese es el que le fue infiel a su mujer. Y podríamos decir: sí, ese era, pero ahora es una persona diferente. Hay un testimonio muy grande y muy fuerte, mis hermanos, de la vida de nuestro hermano Efraín Pérez y nuestra hermana Almadelia. En un evento de matrimonios, él confesó, mis hermanos, que sí se puede tener un proceso de restauración después de una infidelidad, que sí se puede llevar a un proceso de perdón después de una infidelidad, y Dios puede restaurar el matrimonio después de ese pecado. Y no únicamente, yo les decía, que puede restaurar el matrimonio, sino que lo puede embellecer y le puede enaltecer. ¿A qué grado, mis hermanos? Al grado de que nuestros hermanos son líderes nacionales de matrimonios.
y que sin duda alguna con su vida, con su testimonio, con sus palabras, con su vivencia, mis hermanos, muchas personas, muchos matrimonios colapsados bendicen el nombre de Dios por esas palabras y por esa experiencia de vida. En la economía, que nos digan la gente, ese es el fracasado que pedía dinero para levantar su negocio. Ese es el desempleado que andaba en crisis. Pues sí, ese era. Hoy en día sus finanzas están sanas, están estables y tiene palabra para todos aquellos emprendedores que están viviendo un periodo de crisis, y testifica cómo es que él fue alcanzado por la misericordia de Dios y testifica cómo puede él arreglar las finanzas de otras personas. Ese es el loco que fue a parar al cerro de Macuiltepec a salud mental, ¿sí? Ese era. Hoy en día da palabras de aliento para todas aquellas personas desesperadas, necesitadas de conocer a Dios, de palabras que lo ayuden a superar esas crisis emocionales. Ese es el que se alejó de Dios. Ese es el que volvió a realizar sus actividades cotidianas. Sí, ese era. Hoy es restaurado y no se pierde ninguna transmisión. Hoy, a través de sus dones, a través de sus talentos, sirve en la iglesia y es de grande bendición para los hermanos. Sin duda alguna, mis hermanos, somos vasijas agrietadas. Pero muchas veces, al darnos cuenta en ese proceso en el cual nos encontramos, en esa condición, de nosotros va a depender de tomar dos decisiones. La primera de ellas es con una mentalidad de que si ya estamos agrietados, de que si ya estamos rotos, autotirarnos a la basura. ¿Qué podría ser autotirarnos a la basura? Pues hacer cosas peores, estar en una condición mucho peor de la que estamos, alejarnos completamente de Dios, renegar de Dios, o como vasijas agrietadas, necesitadas de ser moldeadas nuevamente, de ser transformadas nuevamente, con esas manos piadosas, con esas manos suaves, con esas manos maravillosas, con esas manos transformadoras de aquel alfarero que está esperando, mis hermanos, que lleguemos delante de su presencia. Sin duda alguna, mis hermanos, esta pandemia ha agrietado nuestras vidas. No sé en cuál área la haya agrietado. Y muchas veces podemos decir, pues maldigo el coronavirus porque se llevó a mi familia, se llevó a mi ser querido, se llevó mi trabajo, se llevó mi tranquilidad, se llevó mi matrimonio, se llevó algo de mi vida. En lugar de decir ello, mis hermanos, si queremos ser restaurados, debemos de decir, bendigo esta situación, porque a través de esta situación me llevó a los pies del alfarero. Me llevó a que el alfarero transformara mi vida, a que el alfarero renovara mi vida, y no únicamente la renovara, sino la enalteciera y la embelleciera. Ese es el llamado que tenemos en esta tarde, mis hermanos, de poder identificar qué área de nuestra vida es la dañada. Y vamos a hacer una oración. Les invito, por favor, que en el lugar donde estén pueda cerrar sus ojos y primeramente pueda identificar qué área de nuestra vida, de esa vasija que es nuestra vida, está rota.
¿Acaso es nuestro matrimonio que está pasando por diferentes problemas, diferentes circunstancias, un ambiente difícil en nuestro hogar? Posiblemente esté a borde del colapso, de romperse, de divorciarse. ¿Acaso serán nuestras finanzas, mis hermanos, que no están muy bien? Nuestra economía nos está preocupando demasiado porque esta crisis continúa y la situación sigue muy difícil. ¿Acaso será nuestra crisis emocional, mis hermanos, que nos provoca una insatisfacción, una depresión? ¿O acaso será nuestra espiritualidad, mis hermanos, que en lugar de cada situación que hemos vivido acercarnos a Dios nos ha alejado? Usted sabe, mis hermanos, es necesario confesarla a nuestro Dios. Cuando va al doctor y le dice: doctor, estoy enfermo o me siento mal, el doctor te va a preguntar: pues dime, ¿en qué área te duele? No, doctor, es que yo me siento mal. Sí, sí, joven, o sí, señora, sí, señor, sí, adolescente, pero necesitas indicarme en dónde te duele. Pues no sé, es que me duele todo. No, mis hermanos, a Dios debemos de decirle cuál es la parte afectada de nuestra vida para que Él obre, mis hermanos. En un proceso de restauración así debe de ser. Identificar cuál es el área, mis hermanos, para ser sanada, para ser restaurada. Y vamos a orar. Maravilloso Dios y buen Padre Celestial, tú nos conoces, Padre bendito. Tú has creado de nosotros un ser especial, un ser con un propósito, un ser que tiene una vida por delante. Pero en muchas ocasiones, Padre bendito, agentes externos como ha sido la pandemia, agentes externos como las tentaciones en nuestra vida, agentes externos, Señor, que muchas veces dañan esa vasija tan perfecta que tú has creado y se ha agrietado, Señor. Tú sabes, Padre bendito, cuál área de nuestra vida es la más débil, es la más vulnerable, porque posiblemente, Señor, nosotros la descuidamos, porque posiblemente, Señor, no la hemos cultivado, porque posiblemente no ha llevado un proceso de fuego, de prueba, Señor, para que sea más resistente. Y es por eso que acudimos delante de tu presencia, Señor. Tú eres el alfarero, y como alfarero, Señor, con tus manos delicadas, con tus manos de sabiduría, con tus manos de amor, queremos, Señor, que renueves nuestra vida. Cambie, Señor, esa rotura, Padre bendito, y reconozcamos, Señor, que tú la has sellado con la sangre de tu Hijo amado, Padre bendito, y que ese valor tan grande, Señor, tan incalculable, Padre bendito, lo debemos de tener día a día, Señor. Debemos de considerar lo valioso que somos, Padre bendito, y en ese valor, Padre bendito, también debemos de considerar, Señor, que somos testimonio vivo, Señor, de lo que tú has restaurado, de lo que tú has creado, Señor, para que no únicamente nosotros seamos restaurados, sino que todos aquellos que han vivido esa misma situación, todos aquellos que tuviesen la misma rotura que nosotros fuimos restaurados en esa área, Padre eterno, también reciban ese proceso, Señor, que vengan delante de tu presencia, a tus pies también a ser restaurados, Señor. Bendice la vida de mis hermanos, Padre bendito, que han llevado ese proceso, que ha llevado mucho tiempo, Padre bendito, y sabemos, Señor, que en ese proceso de restauración tú estarás obrando en
nuestra vida, Señor. Te agradecemos, Padre bendito, porque como vasijas tuyas, Padre bendito, sabemos qué es lo que mejor, Padre bendito, necesitamos en nuestra vida. Te damos las gracias, Señor, por este mensaje, y te pedimos, Padre bendito, que nuestra labor y nuestra enseñanza, Señor, sea la de embellecer y enaltecer esa vasija que tú has creado. ¿Cómo? Siendo un testimonio vivo de lo que tú has creado y de lo que tú has restaurado. Bendito sea, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Así que, mis hermanos, no ser iguales, sino ser mejores que antes. Dios les bendiga y paz a vosotros. Damos gracias a Dios por la palabra que hemos escuchado y también por la vida de los hermanos que nos comparten de ella. En la semana leía la frase de un teólogo y decía lo siguiente: hay más gracia en Cristo que pecado en nosotros. Y sin duda hay mucho pecado en cada uno de nosotros. Pero ¿puede imaginar qué tan grande es la gracia de Dios? No tiene fin, es infinita. Y Él tiene el poder para transformarnos, para renovarnos. Y vamos a decírselo a través del siguiente canto y vamos a cantar a ese amor eterno. Te amé con misericordia.
para bendecir tu nombre, oh Dios. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Amén. Necesitamos más y más de Él en nuestras vidas. Vamos a pasar a un momento especial, hermanos. Es el momento de la recolección de diezmos y ofrendas. Y así como vamos a participar nosotros, les invitamos para que ustedes también no se pierdan de esta bendición. Oramos con nuestro hermano Sem. Padre bendito y santo, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu bendito nombre. Señor, en esta tarde clamamos a ti, primero que nada para agradecerte este bello día en el que nos permites alabarte y cantar salmos a tu nombre. Y también te queremos pedir que bendigas este momento en el que vamos a hacer la recolección de los diezmos y ofrendas. Te pedimos que bendigas a todos los hermanos que van hoy a depositar lo que han reservado para ti, Señor, y aquellos que no puedan hacerlo, te pedimos también que los bendigas, que bendigas su economía, que los ayudes a salir adelante. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. ¿Quién en los cielos es comparable al Señor? ¿Quién como Él entre los seres celestiales? ¿Quién como tú, Señor Dios Todopoderoso, rodeado de poder y fidelidad? Oh Señor, por siempre cantaré la grandeza de tu amor, por todas las generaciones proclamará mi boca tu fidelidad. Declararé que tu amor permanece firme para siempre, que has afirmado en el cielo tu fidelidad. Amén. No hay nadie que se compare a nuestro Dios, hermanos. Alabémosle y sigámosle siempre. ¿Quién como tú, Señor, perdona la maldad de un hombre pecador como yo? ¿Quién como tú, Señor, lleno de majestad, sacias mi corazón con tu paz? Diste a mi boca una canción que habla de vida y de perdón. Quisiste soportar la cruz en mi lugar, y en cuanto a mí, siempre te seguiré. ¿Quién como tú, Señor, perdona la maldad de un hombre pecador como yo? ¿Quién como tú, Señor, lleno de majestad, sacias mi corazón con tu paz? Diste a mi boca una canción que habla de vida y de perdón. Quisiste soportar la cruz en mi lugar, y en cuanto a mí, siempre te seguiré. Y en cuanto a mí, siempre te seguiré. Y en cuanto a mí, siempre te seguiré. Amén. Gloria a nuestro Dios. Un artículo de La Conquista Juvenil de este trimestre dice lo siguiente: recuerda que la tecnología crea una realidad aparente, pero luego tenemos que aterrizar y volver al mundo real. Por lo tanto, no descuidemos la iglesia real. La pantalla de la computadora o del teléfono no hace a nadie miembro de una iglesia local, ni mucho menos discípulo de Cristo. Las relaciones son parte fundamental de la iglesia, y sin relación, hermanos, no hay iglesia. Que este día, cuando demos clic para terminar y salir de esta transmisión, no se apague el deseo de seguir a Cristo, hermanos. Que no se apague el fuego que hay en nuestro corazón. Que el Señor se quede con nosotros
y que su paz y su amor nos mueva a ser una iglesia verdadera. El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a recibir a nuestro hermano Israel para despedirnos en oración. Pasa a ustedes. Amados hermanos, paz a vosotros. Nuevamente, ya estamos por terminar este segundo servicio. Vamos a despedirnos en oración, pero antes que todo eso, quiero agradecer sinceramente al ministerio ASAF, a mi hermana Sara Gabriela, quien en esta tarde nos dirigió en la alabanza, nos dirigió en bendición. También por la vida de nuestro hermano copastor, Uriel Alarcón, quien el día de hoy nos dio el consejo de nuestro Señor para todos nosotros. Y bien, nuestra directora hace algunos segundos nos daba una palabra muy certera, que cuando apaguemos nuestro dispositivo, no se apague las ganas y el deseo de seguir siendo iglesia, de seguir ayudando al prójimo, de seguir acompañándonos los unos a los otros aún en la distancia. Por la parte de la mañana, queridos hermanos, estuve ausente, salí hacia Barranca Nueva, municipio de Izhuacán de los Reyes, Veracruz. Allá hay un grupo familiar del cual tenemos responsabilidad y primeramente Dios, y en sus planes todo saldrá adelante. Nuestros hermanos podrán tener atención o en su caso podrán seguir esas transmisiones. Primeramente Dios, Él sabrá qué es lo que va a pasar con nuestros hermanos de Barranca, por lo tanto les envían unos saludos de paz a todos ustedes. También queremos dar gracias a los hermanos que nos visitan de otros distritos, distrito 12 del estado de Puebla, a nuestra hermana Samaria que nuevamente nos visita, nos congratula con su presencia en estas transmisiones. También hermanos de Tepan de los Rosales, que nos siguen también en esta transmisión. Es una misión que también forma parte de esta comunidad de fe de Talitacumi. De Córdoba, Veracruz, del Templo Hebrón, que nos acompañan desde la parte de la mañana. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios a los hermanos del norte de Veracruz también, y a todos los hermanos que ahorita se me escapan de dónde son, pero que gracias a Dios han encontrado un espacio aquí para adorar a Dios y meditar en su palabra. Sigamos orando por nuestros hermanos que están enfermos, hermano Jonathan, hermano Paulino, hermana Yadira, hermano Eru y más hermanos, hermana Silvia. Ánimo hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca en estos momentos de sufrimiento y de adversidad. Les abrazamos, les enviamos un saludo de paz a todos ustedes. Y todos juntos, queridos hermanos, vamos a orar a Dios. Padre eterno, muchas gracias porque nos has permitido culminar un día más de tu santo día. Hemos cantado alabanzas en tu nombre y creemos por fe que este holocausto de labios ha llegado hasta el trono de tu gracia. Señor, gracias por esta oportunidad que nos has dado de derramar nuestro espíritu. Señor, también gracias por
el tiempo que nos has regalado en la meditación de tu palabra, por el consejo tan oportuno que tienes para todos nosotros. Ya no podemos continuar siendo los mismos. Tenemos que estar evolucionando, tenemos que mejorar, porque no es válido involucionar. Siempre tendrá que surgir algo nuevo de nosotros para bendición de tu pueblo, para bendición de la humanidad. Señor, nos depositamos en tus manos en esta tarde, agradeciéndote este tiempo que nos has prestado, por las habilidades que has dado a tus hijos. Te doy gracias por mi hermana Sara Gabriela, por mi hermano Uriel, los hermanos que tocaron los instrumentos, por Asael, por Isaí, que están detrás de pantalla en la parte técnica también, Señor. Muchas gracias por ellos, por sus vidas. Padre, también tenemos gratitudes que darte, porque a lo largo de esta semana has permitido que hijos tuyos, que sueñan, que sienten, han decidido unir sus vidas en matrimonio. Y gracias por la vida de mi hermano Héctor Galván y mi hermana Merari, quienes están por iniciar una nueva etapa en su vida juntos en matrimonio. También gracias por la vida de nuestro hermano Abner y nuestra hermana Sandra Gabriela, quienes también el día de ayer decidieron, después de mucho tiempo de conocerse, unir sus vidas en matrimonio. Padre, te pedimos que envíes una bendición especial para estas dos nuevas parejas, para estas dos nuevas familias, que sean de bendición en donde quiera que estén, en lo que sea que hagan, pero juntos y tomados de la mano, de tu mano, Señor. También queremos rogarte por los hermanos que están enfermos, los hermanos que están padeciendo alguna dolencia, que están sufriendo. Señor, envía bendición hacia ellos. Ten misericordia de sus cuerpos enfermos y te rogamos que dé sanidad desde nuestra humanidad, Señor, pero que se haga tu voluntad. Entendemos a veces tus silencios y el día de hoy lo analizamos, y a veces tus silencios para que nosotros nos demos cuenta de que también hay bendición aún en el sufrimiento, Padre. Muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado. Es momento de regresar a nuestra realidad fuera de estas pantallas. Señor, acompáñanos, envía tu Espíritu Santo para que more en nosotros en todo momento, en cualquier situación y en toda decisión. Señor, nos depositamos en ti nuevamente y agradecemos este tiempo que nos has regalado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Amén. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga a todos. Paz a ustedes.